Buenos días. Ley de conservación de la energía, problemas. Bien, retomamos nuestras clases con la ecuación de energía, pero ahora aplicada a la resolución de problemas. Vamos a repasar un poco los términos de esa ecuación de energía. Recordemos que venía del primer principio de la termodinámica, aplicado a un volumen de control donde yo tenía flujo de fluidos, ¿sí? Donde había una entrada y una salida de fluido. Lo que me interesa ahora es analizar las unidades, analizar algunos conceptos que van a necesitar trabajar en los problemas de los volúmenes de control, situaciones particulares de estado estacionario y análisis del rendimiento y una serie de cuestiones que van a ir apareciendo, se nos van a ir planteando en la medida que vamos avanzando en el desarrollo de problemas, ¿sí? Es una ecuación fundamental, este tema es fundamental y tiene muchísima aplicación en lo que vamos viendo en lo que van a ver de esta asignatura, ¿sí? Vamos avanzando entonces. La ley de la conservación de la energía, veamos. Ustedes ya conocían la ecuación, que era el calor que ingresaba al volumen de control menos el trabajo de flecha que realiza, de flecha o de eje que realiza mi volumen de control entregando trabajo al entorno, por eso era negativo, era igual a la integral de la a través de la superficie de control de la energía específica más la presión sobre ρ por el ρ por el producto escalar B por N de A, que esto no era otra cosa que el caudal másico que ingresaba a través de la superficie de control con el flujo de fluidos. Multiplicado por la energía específica me iba a dar toda la energía específica que atravesaba, toda la energía, bueno, ya no va a ser específica, está multiplicada por el caudal, toda la energía que atraviesa la superficie de control, entonces a través de toda la envolvente del volumen de control. El otro término era la energía específica por el diferencial de masa de cada elemento del volumen de control y yo tenía todos los pequeños, le sumaba todas las energías que tenía cada ese elemento de masa cuando hacía mi integral triple en todo el volumen de control, porque esto era de x, de y, de z, por eso es una integral triple acá, por supuesto, y entonces esto me va a dar toda la energía que tengo en el volumen de control. Si yo veo cómo eso varía con respecto al tiempo, va a ser el término de acumulación. Por último, me está quedando el término que yo sumaba las pérdidas, de todas las pérdidas que yo puedo tener por la circulación del fluido en mi volumen de control. Esa ecuación está dada en joules por segundos, que es vatios. Esta ecuación está dada en vatios. Si yo pudiera reemplazar además por nomenclatura estos términos con respecto al tiempo con Q punto, WS punto y a las pérdidas también con W mu punto. Esa va a ser la forma habitual en que vamos a trabajar nuestra ecuación. Q punto, WS punto y W mu punto, ¿sí? Si a esa ecuación ahora voy a analizar un poquitito los términos. Este término, no nos olvidemos siempre que el término acumulación, el término de acumulación de energía, si estoy en una situación de régimen estacionario, este término no va a estar, se va a ir, porque no va a haber acumulación. Esto se va a ir en régimen estacionario, siempre. Y finalmente, cuando yo quiera analizar ahora mi integral de superficie, bueno, vamos a tener que analizarla con tranquilidad, porque acá va a estar el 100% de todos nuestros problemas en estos problemas de balance de energía. Un poco acá, otro poco en las pérdidas y finalmente tendremos que determinar probablemente la potencia de la bomba o algo así. ¿Cómo se resuelve esta integral de superficie? Recordar que este término que tengo acá adentro era la energía específica más el trabajo de flujo, que yo ya les expliqué que la presión era como una forma más de energía del fluido, ¿sí? Lo podemos considerar el P sobre ρ como una forma más de la energía específica. Entonces la energía específica venía dada por la energía potencial, la energía cinética, la energía interna y la presión sobre ρ, que era el trabajo de flujo. Como esa energía específica, sus unidades son joule por kilogramo. Por lo tanto, sabíamos que eran equivalentes a metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
lo que cuando se multiplique a este término de acá, que esta integral me va a dar el caudal másico, yo lo que hacía era a cada elemento de masa, a los kilogramos por segundo que ingresan o salen del volumen de control, los multiplicaba por la energía específica que llevaba asociado, y entonces tenía en consecuencia esta integral de superficie, me terminaba resolviendo el sale menos entra de mi volumen de control. Entonces, acá tengo claramente los dos caudales, el caudal de salida y acá tengo el caudal de entrada, ¿sí? El M2 y el M1. Obviamente me queda en positivo lo que sale, en negativo menos lo que entra, y lo que yo estoy teniendo acá, entonces toda la energía que sale con el M2 punto, y esta es toda la energía que entra con el M1 punto, porque esta es energía específica y esto también es energía específica. Energía potencial en la superficie 2, energía cinética en la superficie 2, energía interna en la superficie 2 y presión en la superficie 2 y su correlato en la superficie 1. Potencial, cinética, energía interna y energía de presión en la superficie 1. ¿Sí? Esa es la forma habitual en que venimos viendo nuestra ecuación. Entonces, repasemos. La ecuación me va a quedar Q punto menos WS, integral de superficie, reemplazo los términos de la energía específica más P sobre ρ por B por N de A, más la derivada del volumen de control, de la integral triple del volumen de control de la energía específica por ρ de B con respecto al tiempo, más las pérdidas W mu punto. Esa ecuación, repito, está en vatios, joules por segundo. Si estoy frente a un régimen estacionario y si normalmente, como sucede en la mayoría de los casos, el fluido es incompresible y la densidad en el punto 1 y en el punto 2 son iguales y es igual a la densidad del fluido, a la densidad media, entonces voy a tener que M1 punto es igual a M2 punto igual a M punto. Es decir, en el caso más frecuente, siempre este término va a desaparecer, este término se va a ir, y al no estar ese término y asegurarme de que estoy en régimen estacionario y por la ecuación de continuidad, entonces me va a quedar el M punto acá. Si recuerdan de la ecuación anterior, entonces yo puedo sacar factor común M punto de las diferencias de energías potenciales, energías cinéticas, energía interna y presiones sobre ρ. Entonces saco M punto factor común y divido toda la ecuación en M punto. Y entonces ahora esto es calor que entra al sistema menos trabajo realizado por el sistema, y acá tengo más las pérdidas en el volumen de control, todo dividido en M punto. Por lo tanto toda esta ecuación está dada en joules por kilogramo. Siempre que divido en M punto tengo en joules por kilogramo. O sea, he pasado de joules sobre segundos a joules sobre kilogramos y a la ecuación la divido en M punto. Ya van viendo que es otra forma de expresar la ecuación de energía. Una cuestión muy importante, y esto sí les pido que tengan atención, en todos los problemas donde aparezca algo relacionado con la temperatura, es decir, que me pidan una temperatura a la salida, una temperatura a la entrada, en algún punto aparezca algo de variables térmicas, van a tener que trabajar con entalpía. Recuerden que yo puedo agrupar la energía interna con la presión sobre ρ, y eso me va a dar la entalpía específica en cada punto 1 y 2. Y yo voy a trabajar entonces con delta de H, variaciones de entalpía. Eso nos va a permitir calcular, como yo sé que la entalpía es Cp por delta de T y Cp es el calor específico, que como está a dos temperaturas tomo un Cp medio, me va a permitir calcular alguna temperatura, ¿sí? Entonces, atención, atención, atención. Siempre que se trabaje, cuando haya variaciones de temperatura, voy a trabajar con entalpía y mi ecuación va a quedar H2 menos H1. Lo mismo que tenía antes, nada más que H2 menos H1. Donde delta de H va a ser Cp medio por T2 menos T1, por supuesto. Y esto, por supuesto, está en joule por kilogramo, porque esto es
joules por kilogramo por grado centígrado por grado, por delta T me queda joules por kilogramo. Y toda la ecuación acá la sigo trabajando en joules sobre kilogramo. Recordar que si a toda esta ecuación la vuelvo a multiplicar por m punto, entonces vuelvo a joule por segundo y vatio, ¿sí? Entonces, importante y recalco por última vez, atención, siempre que haya variación de temperatura, trabajo con entalpías para poder calcular la variable que me están pidiendo, que seguramente será la temperatura. Otra cuestión, otra simplificación muy importante. Si estoy trabajando en régimen estacionario, si yo sé que el fluido es incompresible y por la ecuación de continuidad yo sé que ρ2 igual a ρ1, a m2 igual a m1, entonces m1 punto igual a m2 punto igual a m punto, y divido toda la ecuación ahora ya por m punto y g, fíjense lo que me queda. Divido todo por g y entonces la ecuación me va a quedar en metros. En metros. Es decir, mi ecuación de energía la tengo de la misma manera que antes, dividiendo nada más que por G, me queda en metros. Es decir, la ecuación de energía yo la voy a trabajar normalmente en joules por segundo, en vatios, pero yo puedo pasar de joule a vatios al dividir en m punto a joule sobre kilogramos. Y si divido en m punto G, la tengo en metros. Situación que es muy frecuente porque las pérdidas, muchas veces ya van a ver las pérdidas, esta se da en metros. Entonces yo las puedo transformar a joule por segundo o a joule por kilogramo, dependiendo lo que yo quiera usar en la ecuación. Entonces, repito por último, nuevamente, la ecuación de energía puede estar dada en estas tres ecuaciones. Joule por segundo, joule por kilogramo o metro. Son equivalentes. Basta dividir la ecuación por m punto o y g en el segundo caso. Bien, vamos a ver ahora un problema, una aplicación práctica, que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli ya les he dicho que es una ecuación muy particular, ¿sí? Que es donde yo tengo flujo permanente, flujo incompresible, flujo no viscoso, no hay transferencia de calor, no hay transferencia de trabajo, flujo isotérmico. O sea, tengo un montón de condiciones que hacen que mi ecuación de energía yo simplifique todos estos términos. Ya lo hablamos en la otra clase. No hay calor, no hay trabajo de flecha, no hay acumulación, no hay pérdidas. Entonces me queda solamente la ecuación de la integral de superficie que me va a permitir hacer el sale menos entra. Como el sale menos entra va a ser igual a 0, que es lo que estamos observando acá en el renglón siguiente, entonces me queda energía que sale del volumen de control menos la energía que entra al volumen de control. Si el caudal es el mismo, entonces me queda m punto y puedo dividir toda la ecuación en m punto y me queda así. Entonces, estoy llegando a una ecuación que dice que la energía potencial más la energía cinética más la energía de presión a la salida, y acá no he puesto la energía interna, pero la podría poner. Como no hay transferencia de calor, yo voy a asumir que tengo flujo isotérmico, por eso no me aparece U. Pero voy a decir que eso debe ser igual a lo que tengo al ingreso, la energía potencial al ingreso, más la energía cinética al ingreso, más la presión sobre ρ al ingreso, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes tienen la ecuación de Bernoulli, que la puedo expresar en metros de esta manera. Acá la ecuación, las unidades son metros. Entonces, I2, B cuadrado sobre 2G alfa, P sub 2 sobre ρg, I1, B1, 2G alfa y P1 sobre ρg. Bien, ahora veamos el problema. ¿Cómo vamos a resolver este problemita bien sencillo de teorema de Bernoulli? Bueno, a ver, el problema es bastante sencillo. Me dice que tengo un recipiente grande, evidentemente acá es un recipiente grande, tengo una salida pequeña que está descargando a la atmósfera y tengo acá la presión atmosférica actuando arriba también sobre el tanque. Y acá hay un dato interesante que me está marcando, dice nivel constante. Es decir, yo no le voy a prestar atención al agua que está entrando acá, no me interesa. Lo que yo sé es que este nivel no se mueve. Y eso me está marcando
las superficies de control, que es lo que yo tengo que analizar ahora, cómo lo voy a trabajar. Recuerden, a ver, estos problemas, cuando comenzamos a resolver problemas de ecuación de energía, lo primero que tenemos que plantear es mi volumen de control y mi sistema de referencia. Si yo eso no lo hago con error, me va a dar error todo el problema, por lo tanto tengo que tener mucho, pero mucho cuidado cuando elijo mi volumen de control y mis sistemas de referencia. Entonces, lo primero, volumen de control. Siempre el volumen de control lo voy a elegir de acuerdo a mi conveniencia, donde yo tenga datos. Nunca voy a elegir volúmenes de control donde no pueda calcular o no tenga información, porque ahí estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error para mi planteo, no voy a tener cómo conocer la situación donde yo estoy queriendo plantear mi problema. Recuerden que en definitiva se termina transformando en una integral de superficie entre el punto 1 y el punto de la superficie de control 2 menos 1, que queda el sale menos entra. Entonces, ese 2 y 1 tienen que ser claves para que ustedes tomen en el volumen de control y la superficie de control. Eso es clave, entonces. ¿Ah? Bien, entonces vamos a ver acá cómo funciona esto. A ver, estamos andando con el lápiz. No. Bueno, a ver. Acá tienen ustedes el volumen de control, está trazado, ahí lo ven. Y yo lo único que les voy a agregar acá que ustedes siempre deben hacer es el N1 y acá el B1, porque observar que esta superficie va a tender a descender. En la superficie de control 2 tengo que marcar mi vector superficie 2, que es normal, y mi velocidad 2, que en este caso también coincide, voy a escribir así, coincide con N2, ¿sí? Allí tengo entonces ya identificado mis vectores, punto fundamental. El otro punto fundamental que les decía es mi sistema de referencia. Observen que lo he tomado convenientemente de manera que yo ya estoy viendo acá que I2, lo voy a anotar acá, I2 es igual a 0, I1 estoy observando desde mi sistema de referencia hasta donde llego, I1, ¿sí? Es esa altura que yo tengo acá representada. Entonces I1 igual a I1 según mi esquema. Cuando yo voy a hacer otra cuestión importante, acá me dice nivel constante. Atención en eso cuando vean ese triangulito que quiere decir nivel. Eso es importante. Importante. Ojo. ¿Por qué? Si el nivel es constante, quiere decir que esta superficie de control, si bien está descendiendo, su descenso es tan lento, o bien tengo una reposición de agua que hace que la velocidad esa 1 va a ser próxima a 0. Entonces, este temita del triangulito, ojo, repito de vuelta, tiene mucha importancia, porque a partir de que el nivel es constante, que es lo que yo tengo acá, B1 va a ser igual a 0. ¿Eso por qué? Porque el nivel es constante. O bien, si yo tengo un gran tanque, un gran estanque, un lago, lo que fuere, y yo tengo una salida de agua que es bastante pequeña, esta velocidad va a ser siempre despreciable frente a la 2. Entonces la voy a poder considerar próxima a 0. Bueno, cuando yo escribo mi ecuación, como podrán ver, I2 vale 0, B2 es lo que yo quiero calcular, P2 es presión atmosférica y P1, fijarse que en los dos casos es presión atmosférica. Por lo tanto, las puedo simplificar porque se anulan en ambos miembros, puesto que P1 es igual a P sub 2. B1 ya está diciéndome el problema que vale 0, de donde me queda solamente que la ecuación me queda B2 al cuadrado sobre 2G sobre alfa 2, que puedo asumir que alfa 2 es igual a 1, eso implicaba que estoy en régimen turbulento, ¿sí?
Esto siempre hay que verificar. Eso, verificar. ¿Ah? Ojo, si yo asumo un alfa por un régimen turbulento, siempre voy a tener que verificar. ¿Sí? Verificar. Ahí está mal escrito. Verificar. Ojo, ojo. Entonces yo determino mi B2 de la ecuación, perfecto, pero de aquí debo verificar alfa 2 igual a 1, o sea que el régimen efectivamente sea turbulento. Bien, veamos otro problema. Acá tengo un problema típico. Este problema es un problema típico que es determinar este, la presión en la succión de una bomba. Normalmente ustedes cuando tienen una bomba, la bomba, si va a sacar agua, en el caso que una bomba vaya a sacar agua de un pozo o de un estanque, yo lo que pongo es el famoso pescador, lo pongo adentro del agua, por supuesto abajo del nivel del agua, y entonces la bomba succiona, saca, chupa el agua y la saca hacia afuera. En este problema lo que vamos a ver ahora es cuánto vale la presión en la succión y que se presta a muchos errores, no sé por qué. De hecho, este es un problema que frecuentemente lo tomo en los finales y, por supuesto, un planteo no con números y es una pregunta de final y realmente se confunden bastante, no sé por qué, porque es bastante sencillo. Lo vamos a analizar ahora. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una bomba, ¿sí? que quiero sacar líquido de un tanque, lo primero que voy a hacer es plantear, como siempre, mi volumen de control. Mi volumen de control en este caso va a venir acá. Por afuera del tubo, sigue por acá, viene por acá. Allí está mi volumen de control, ¿sí? Un poco feo, ese es mi volumen de control. Entonces, acá voy a tomar convenientemente el punto 1 porque conozco la presión atmosférica y quiero saber la presión en 2. Es muy frecuente que ustedes digan, la presión en 2 va a valer por estática de fluidos ρ g por la altura, ¿sí? Esto es muy frecuente que lo hagan, ¿sí? ¿Cuál es el error de ese razonamiento? Decir que la presión en el punto 2 de la succión vale ρg por h, o sea que yo supongo que es una situación estática. ¿Cuál es yo les tiro la pregunta a ustedes para que lo piensen, ¿cuál sería la cuestión que por qué no funciona así? ¿Qué sucede en la succión? Casualmente, ¿tengo el fluido estático? No, el fluido está en movimiento. Por lo tanto, es un error conceptual considerar que en la succión yo tengo la presión estática. Ahora bien, en un problema práctico, si yo el término ya lo vamos a analizar ahora, en el caso práctico muchas veces lo van a poder considerar así, pero en un problema en la instancia que estamos en este curso es un error conceptual considerar que en el punto 2 tengo presión estática. Vuelvo a repetir, en el punto 2 acá no tengo la presión estática, que es lo que tienen acá escrito, lo dejo remarcado. Importante, el punto 2, el fluido está en movimiento, no se puede aplicar las ecuaciones estáticas de los fluidos. Bueno, ahora pasemos a nuestro problema. Yo ya identifiqué la superficie 1, entonces acá tengo N1 necesariamente hacia arriba, B1 hacia abajo, y acá en N2 voy a hacer una ampliación para que lo vean cómo es el volumen de control allí. Allí está subiendo el tubo de aspiración y esta es la superficie 2. ¿Ah? Esta es la superficie de control 2. Allí el vector normal es hacia arriba, N2, y la velocidad también va hacia arriba, V2. ¿Ah? Entonces que quede claro que en la superficie de control 2 el vector 2 va hacia arriba y N2 también va hacia arriba. Bueno, cuando planteo mi ecuación de energía,
Yo acá no lo hice, pero lo podría haber escrito, lo voy a escribir acá arriba muy rápidamente, Q punto menos WS punto igual a la integral de superficie de control, más la derivada respecto al tiempo de la integral de volumen, más las pérdidas. Bueno, todos estos términos valen 0, ¿no es cierto? No tienen valor porque no hay acumulación, no hay trabajo, no hay calor. Fíjense que yo estoy tomando entre el punto 1 y 2, no hay bombas, no hay calor, no hay acumulación, no hay pérdidas porque el fluido se mueve muy lentamente en esta zona. Entonces, todo me queda reducido a la ecuación de Bernoulli. Y cuando yo trabajo en la ecuación de Bernoulli, bueno, ya tienen que I1 tiene un valor, I2 según mi sistema de referencias vale 0, y la velocidad de 1, nuevamente, la velocidad de 1 es próxima a 0 porque es muy grande la superficie del lago, del tanque. O sea, toda esta superficie es grande, entonces esta velocidad desciende muy lentamente, la velocidad 1, por lo tanto la puedo considerar muy próxima a 0. Bueno, finalmente puedo despejar de mi problema, la presión 2 vale P1, que es la presión atmosférica, más ρGH, que no es otra cosa que la presión hidrostática que yo tendría en el punto 2, y a eso le debo restar B cuadrado 2 sobre 2 alfa. Como se dan cuenta, la presión en 2 es menor que la presión hidrostática y eso es lo que genera y posibilita, si yo tengo una presión en 2 que es menor que la presión hidrostática que tengo en las proximidades, eso provoca la succión y hace que el fluido se dirija al punto 2 y pueda aspirar la bomba. Casualmente ese sería entonces el punto que estamos buscando. Bueno, el próximo problema es un poco más complicado. Me están pidiendo que haga el cálculo del flujo másico, me dice que tengo una bomba, que tengo que calcular la potencia, me dan los diámetros, me da la diferencia de presión, las pérdidas por fricción despreciable y el proceso es adiabático. Esta bomba está puesta en forma horizontal, acá tengo el trabajo que ingresa con el eje, WS, la variación de WS con DT, que es WS punto. Y tomo como los dos puntos 1 y 2, como está horizontal la bomba, no hay diferencia de alturas entre el punto 1 y 2, pero acá me han dado un medidor de presión que es bastante particular porque me mide la presión acá y acá está puesto en el centro del fluido, o sea que acá la velocidad 2 vale 0. Yo este problema lo voy a dejar comentado, no lo vamos a resolver ahora, queda planteado la resolución por supuesto, pero después lo van a poder avanzar. Veamos cómo queda la ecuación de energía. El calor es un proceso adiabático, el trabajo de eje, sale menos entra, la integral de superficie, no hay acumulación, no hay pérdidas. Me queda que el trabajo de la bomba es igual al sale menos entra y no hay pérdidas y no hay acumulación. Como yo sé que el sale menos entra es igual a m punto, puedo sacar factor común m punto y entonces me queda la ecuación como la tenemos acá, ¿sí? WS sobre M punto, como las alturas son iguales, no hay variación de energía interna, sí hay diferencia de presión y sí podría haber diferencias de velocidades. Lo que vamos a tener que analizar ahora es cómo hago para evaluar esa diferencia de presiones. Por eso tienen acá un manómetro diferencial para medir esa diferencia de presiones. Y eso es lo que van a tener que tener cuidado cuando hacen esa diferencia de presiones porque la velocidad en el punto de la toma vale 0. Esto lo vamos a aprender un poquito mejor. Este problema lo vamos a resolver con un poco más de detalle cuando vean tubo de Pitot y entiendan un poquitito más en los medidores de flujo por qué es tan particular ese caso que yo pongo el tubo adentro del flujo de fluido y ahí la velocidad vale 0. Vamos a pasar ahora al problema que teníamos en el práctico, a ver cómo no, me queda una cosita más, me queda creo el tema de los rendimientos. Una cuestión importantísima en los problemas es el tema de los rendimientos en bombas y turbinas. Normalmente, acá es importante que entiendan que el WS era el trabajo que realiza el volumen de control sobre los alrededores, ¿sí? Yo sé que si es una bomba y el trabajo en realidad está ingresando, entonces ese menos WS debe ser positivo.
Si se trata de una turbina donde el trabajo se está extrayendo desde el volumen de control, entonces necesariamente es un trabajo que realizo sobre el entorno y ese menos WS va a tener signo negativo. Ahora, ¿por qué me interesa el rendimiento? De toda la energía, vamos a ver en una bomba, de toda la energía que ingresa a través del eje, solo va a llegar al fluido lo que realmente ingresa es WS. El resto van a ser pérdidas, porque no hay una entrega óptima de toda la energía del motor y del eje hacia el fluido. Entonces, el trabajo, la potencia que está entregando la bomba, el W del motor, la potencia del motor multiplicado por el rendimiento del motor es lo que efectivamente va a llegar al fluido. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes a través del eje que entra al volumen de control, nosotros ya teníamos nuestro famoso volumen de control, que no es el caso porque es una bomba, yo estoy entregando energía. De la energía que yo realmente entrego acá al eje, mi motor está entregando energía, hasta que se produce la entrega de energía al fluido, lo que el fluido realmente recibe es WS. Pero entre lo que entrega el eje y lo que recibe el fluido hay una diferencia, porque no es un proceso de transferencia de eficiencia 100%. Ustedes saben que en todos los mecanismos de transferencia hay un rendimiento. No se puede transferir al 100% desde esta energía mecánica a la energía que gana, la energía cinética y de presión que gana el fluido. Entonces, en ese proceso yo tengo unas pérdidas. Esas pérdidas van a estar evaluadas en el rendimiento. Entonces, siempre de lo que entra desde el motor a lo que realmente llega al fluido, que siempre lo que llega al fluido es WS, es lo que realmente entra, va a haber una pérdida. Entonces, yo voy a multiplicar mi potencia del motor por el rendimiento del motor para saber lo que realmente llega. De la misma manera, en la turbina, yo extraigo energía, la energía que realmente le extraigo al volumen de control es WS, pero lo que yo realmente puedo sacar del eje es menos, porque yo le saco energía, pero en el fenómeno, el mecanismo de transferencia, el mecanismo mecánico que yo tengo entre los álabes de la turbina y el eje que está girando, la energía que yo puedo aprovechar, hay una pérdida. No es un proceso de eficiencia 100%. Entonces, el WS que yo saco del fluido multiplicado por el rendimiento de la turbina es lo que yo realmente puedo sacar de la turbina. Eso es lo que tienen ahí en esas ecuaciones que están